Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial porque vamos a hablar precisamente de héroes y para muchos algunos villanos del fútbol. Y tengo el placer, el gusto de que nos esté acompañando un viejo amigo de grandes batallas. Ya puedo decir viejo porque ya estamos en el cuarto piso, ya somos cuarentones, entonces ya es viejo amigo. Compañero de batallas dentro del campo, fuera del campo, en los salones escolares, en las pantallas de televisión. Jesús Ábalos, un gusto que estés con nosotros en el podcast de La Media Tijera. Sergio, ¿cómo estás? Un gusto, un placer estar contigo, con todo tu auditorio, y pues será un placer poder analizar un poquito del tema que vamos a trabajar el día de hoy, tanto de los héroes, los villanos y sus personalidades. Así es. Chucho está invitado el día de hoy porque él es psicólogo. Ahorita nos va a dar sus especialidades porque tiene bastantes, pero bueno, entre ellas también tiene una especialidad, cursos en psicología deportiva con personajes que han estado involucrados con la selección de Argentina. Y a Chucho lo invitamos, o está con nosotros, porque a raíz, ya tiene algún tiempo, no sé si recuerdan, que cuando Chicharito llegó a la MLS, en su primera rueda de prensa, él dijo, bueno, si algún día regreso al fútbol mexicano, lo haré como leyenda. Yo ya soy una leyenda, ¿no? Le llovieron las críticas de que qué le pasa, es un tronco, bla, bla, bla. Ya un poco antes en el Mundial se le había atacado bastante cuando aquella famosa entrevista con David Faitelson, que por qué no soñar con hacer cosas chingonas. Pero realmente, Javier, pongámonos serios. Sí. México no está para campeón del mundo. ¿Pero por qué no podemos ser Grecia en la Eurocopa? ¿Por qué no podemos ser Leicester de la Premier League? Ten el beneficio, tu opinión no va a cambiar. Con todo eso que hace falta, que tú dices, con todo eso, vamos a intentar eso. No es más meritorio ni menos meritorio. No, sería una hazaña. Es que fíjate, es exactamente. No, imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échele. O sea, ¿por qué no? O sea, es lo que yo me refiero y es muy amplio y es muy simple y es cada quien, y yo lo respeto y es, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos pasar en primero de grupo? ¿Por qué no? Y también se le atacó muchísimo, ¿no? De qué le pasa, no hay que soñarlas, hay que hacerlas, bla, bla, bla. Entonces, a raíz de esto empezamos alguna vez a platicar sobre esta clase de jugadores como Chicharito, podríamos decirlo, como Hugo Sánchez, como Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, que siempre han tenido pues un ego muy grande, o nunca han tenido miedo de decir frente a las cámaras, soy el mejor, soy una leyenda, puedo lograr grandes cosas. Y quería platicar con Chucho de este tema porque me parece que desgraciadamente aquí en México lo vemos mal, ¿no? O sea, como que en México tenemos esta idea de que ser humilde es no decir cuando logras algo o cuando quieres lograr algo, no pregonarlo, ¿no? Como si estuviera mal, cosa que no pasa en otros países. Pero también me gustaría explorar con Chucho, pues sí debe haber también como un límite, ¿no? Hasta dónde es sano, es más, hasta dónde es necesario que inculquemos esta clase de mentalidad o que la tengamos nosotros mismos, no solo en el fútbol obviamente, sino pues en nuestra vida personal, cómo creer en nosotros, cómo tener una mentalidad ganadora, y donde sí ya estamos hablando quizás de un problema de ego que se sobrepasa. Pero Chucho, cuéntanos un poquito tus especialidades, tus estudios que tienes, que son bastantes. Pues mira, Sergio, yo soy psicólogo educativo, tengo una maestría en psicoterapia gestal, soy coach ejecutivo y de igual manera tengo una especialidad en psicología del deporte, la cual la tomé con Marcelo Roffé, que en su momento fue psicólogo de las selecciones juveniles de Argentina. La verdad, hablar de este tema es muy interesante. La verdad es que en México creo que necesitamos, yo creo que un poquito esta parte de esa mentalidad. De pronto el mexicano ha crecido conquistado, ha madurado bajo la conquista, ¿no? Y mucho de esta idea de sobresalir en las últimas fechas se ha ido modificando mucho porque muchos futbolistas o personas de la vida pública están buscando mentores, coach, que de pronto despierten en ellos esa visión de crecimiento, ¿no? Algunos desde una parte más espiritual, otros desde una parte más emocional, otros desde una parte más racional, pero creo que hablar de un justo medio en la personalidad de alguien y en el tema del fútbol, en donde es un tema de egos, en donde la mentalidad
lo es todo, sí o sí lo es todo, creo que también requiere de mucha objetividad, y conforme va pasando el tiempo, pues nos vamos dando cuenta que muchas de estas personas, las condiciones de vida son también como esa parte que alienta a la persona a crecer y a tener una parte aspiracional, ¿no? O sea, creo que esta parte aspiracional es algo que es importante, porque entonces al jugador le permite ser conforme, pero no conformista, ¿no? Entonces, el saber que tengo me permite decir, hombre, o sea, estoy contento con lo que tengo, lo disfruto, pero quiero más. Y ese querer más implica una actualización, implica un reto, implica estar vigente, el demostrarse a sí mismo o a sí misma, pues su valía como persona, como jugador. En este contexto, hablando como jugador, pues es importante, pero es un tema mental, sin menospreciar o sin hablar mal, pero ¿con quién nos queremos comparar? Aquí no está metido el Tata Martino, pero por ejemplo Martino, ¿con quién está jugando? ¿No? El partido que jugó contra Holanda fue un partido muy interesante porque, por ejemplo, los holandeses llegaron y dijeron, es que no jugaron los titulares, ¿no? Sí, sí. Discúlpame, Holanda es Holanda, ¿sí? O sea, no es equipo A o equipo B. Pues es un tema de mentalidad, es un tema de estructura y es un tema de visión. Ahora, Chucho, platicando precisamente de eso, de la formación y de la mentalidad, yo he escuchado, y quisiera saber tu opinión, que se habla mucho de que las personas a veces no le tienen miedo al fracaso. El miedo es al éxito, porque el miedo al éxito representa lo que estamos hablando, ¿no? Si quieres ser futbolista profesional, pues eso va a implicar a lo mejor que te alejes de tu familia, que dejes las fiestas, que dejes los amigos, requiere sacrificios. Prácticamente cualquier cosa en la que queramos ser exitosos va a requerir sacrificios. Entonces se habla mucho de que el miedo es al éxito por todo lo que implica, ¿no? Porque representa llevar tu vida, pues a lo mejor a ciertas rutinas que no son fáciles, tanto de vida como de mentalidad, ¿no? ¿Existe el miedo al éxito? ¿Tiene que ver esto? Claro, porque a final de cuentas es un compromiso el que tú estás adquiriendo. Fíjate, con todo esto, es una estructura y es un ADN, ¿no? Si metemos ahorita a Checo Pérez, que ganó la Fórmula 1, él te dice, no manches, desde los 12 años tenía claro qué tenía que hacer, todo lo que sacrifiqué, ¿sí? Para poder llegar a lo que pasaron muchísimos años para volver a conquistar un campeonato de la Fórmula 1. Entonces, la mentalidad lo es todo, ¿sí? Lo es todo, y es un compromiso, y es una estructura, y es un estilo de vida, Sergio. O sea, la verdad es que sí hay sacrificios muy grandes en el ámbito deportivo para poder obtener y alcanzar una meta. No es algo que se construya de la noche a la mañana, es un proceso. Y más que tener miedo al éxito, es tener miedo y pánico a saber que lo tienes y no saber qué hacer. Hay muchos jugadores que tienen ese don, tienen ese punch y se pierden porque no hubo quien los acompañara, ¿no? Hace unos días escuchaba a Aguinaga en un programa en donde de pronto decía, híjole, es que hay jugadores buenísimos que llegan al Guadalajara, pero llegan a Guadalajara y Guadalajara es una chulada como estado y se pierden en el estado. ¿Y a qué me refiero en el estado? En la dinámica, en los amigos, en las fiestas. Entonces creo que es un proceso de madurez y depende mucho quién está con el jugador, quién está con la persona, ¿no? Zlatan es bosnio y es croata. Estamos hablando de una persona que le tocó una guerra. Entonces, por ejemplo, él por ejemplo, trae un contexto familiar de una separación, de una guerra. Cristiano, por ejemplo, en Portugal, él vivía en una isla, ¿no? Sí, sí. Es un chavo que creció en los barrios más humildes de Portugal y empezó a crecer. Hugo Sánchez, fíjate, en el caso de Hugo Sánchez, su papá fue jugador también. Eso se aprende, ¿no? Entonces, la formación y esta estructura que te va permitiendo crecer es parte fundamental de lo que nosotros necesitamos en nuestro ADN mental. El miedo es natural,
el miedo te permite como que irle midiendo, decir, caray, por aquí le entro o no le entro, ¿no? Pero el tema es, si tienes las habilidades, si tienes las capacidades, más bien el miedo es no saber qué hacer con eso que tienes, saber qué es lo que vas a hacer con eso. Ahorita que mencionabas a Hugo, recuerdo una anécdota que me gusta mucho, que él comenta que alguna vez en su casa estaba su papá con amigos, y él estaba jugando, pues no sé si con sus primos o con amigos del barrio, fútbol, y de repente su papá le llama y le dice frente a sus amigos, él es mi hijo y va a ser el mejor futbolista en la historia de México, y que él se queda con eso y que dice, es que no le puedo fallar a mi papá, ¿no? O sea, él me acaba de comprometer frente a sus amigos que voy a ser el mejor futbolista de México, y se le quedó el chip, y como en Inception, ¿no? Te metieron esa idea y lo logró. Entonces, ahora voy a eso. Tú tuviste, hasta la fecha tienes la oportunidad de trabajar con jóvenes, tuvimos la oportunidad de compartir, de trabajar a nivel deportivo entrenando equipos infantiles y juveniles, y algo que siempre llamaba la atención y que incluso a veces medio buleábamos, no lo buleábamos, pero sí siempre era la burla con Chucho. Chucho se aventaba pláticas antes de los partidos como de media hora, o después de los entrenamientos. Era típico ver a Chucho con su grupo de alumnos, que de entrada que te pusieran atención tanto tiempo era un logro, ¿no? Y segunda, pues siempre decíamos, ¿qué tanto les dice Chucho, no? Cuando por lo general la mayoría de nosotros pues hablábamos un poquito del partido, cómo vamos a jugar y ya, ¿no? Cuando estamos en esa posición de trabajar con jóvenes, con niños, cuando tenemos hijos, ¿cómo les metemos ese chip, Chucho? Sobre todo te comentaba, pues bueno, en un país donde parece que está mal visto el decir, soy bueno, soy chingón, voy a lograr cosas. ¿Cómo cambiamos, cómo le inducimos eso a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, sobrinos, a los pequeños? Fíjate, algo que no se me va a olvidar, y digo, nosotros yo fui jugador de fútbol, también jugué gol, y el tema de los deportes es algo que siempre lo he tenido. Pero antes yo de dedicarme, por ejemplo, en el tema del soccer, yo era voleibolero. Y me acuerdo muchísimo que quien en aquel momento me invitó y me cucó para jugar fútbol fue Don Chucho, porque me decía que yo jugaba un deporte, sin ser en un término machista o lo que tú quieras, pero él decía, vente a jugar soccer, ¿no? De un tema de más impacto, ¿no? Pero la verdad es que el vóley era un juego de mucha estructura, de mucha habilidad. Dije, órale, va, me meto al soccer, ¿no? Pero fíjate que cuando nos tocó esta etapa como entrenadores, yo digo, a lo mejor es algo que yo he aprendido por mi papá, por mi mamá, que siempre dialogan, ¿no? Esta parte del diálogo, posteriormente se dio el tema de la psicología, pero hablando en concreto era esta posibilidad de darle al chavo o a la chava hoy en día la posibilidad de creer que puede. O sea, si el mismo entrenador dice, híjole, esto es lo que tengo, no, pues a ver qué sale, ¿no? Pero creo que ahí es donde se dan esas hazañas, cuando logras que el jugador o la persona crea en sí misma. Creo que eso es una parte fundamental, y entender que el chavo dentro de la cancha o la chava dentro de la cancha tiene esta posibilidad de hacer su propia historia. Entonces, esta parte del diálogo es importante, el empoderar a una persona es muy importante, porque a final de cuentas, hablando del soccer, necesitas 11, aunque tengas al mejor Cristiano Ronaldo, no te va a dar, porque necesitas otros 10 para jugar. Claro, y si los otros 10 no aceptan que sus habilidades le van a ayudar a que ese CR7 pueda meter los goles o lo que tú quieras, no te va a servir de nada, porque aparte necesitas hacer el equipo. Muchos equipos hoy en día dependen de una persona, ¿no? Hablar de Messi, pues sí, pero necesita 10 más para acompañarlo. Sí, claro. ¿No? Entonces, creo que cuando una persona se la cree, sabe que tiene habilidades y también sabe que tiene áreas de oportunidad, está en el camino idóneo para poder seguir creciendo. Ahora, tú, un entrenador desde afuera, pues tiene esta posibilidad de ver a la persona y al jugador, que a final de cuentas dentro de la cancha van de la mano, no los puedes separar. Entonces, el rendimiento de un jugador va a depender también de su rendimiento como persona. Sí, porque no es, pues yo en la cancha cumplo y afuera puedo hacer lo que yo quiera. No,
O sea, somos integrales y eso es importante entenderlo, que esta parte de ser integral como persona te va a permitir jugar de una manera diferente, íntegro. Y ahora, como precisamente hablando de eso, ¿cómo ponemos límites o cómo sabemos, no solo como entrenadores o padres o maestros, como personas, cómo nos damos cuenta que a lo mejor ya no estamos, y por ejemplo eso se le critica mucho a Hugo Sánchez, sobre todo en su etapa como entrenador, porque creo que como jugador no se le puede cuestionar nada, pero bueno, Hugo en su momento cuando llegó a la selección dijo, yo voy a ser campeón del mundo a la selección mexicana, ¿no? Y ahorita que estuvo cerca de llegar al Cruz Azul y ha dado entrevistas, pues otra vez ha salido a decir cosas sobre lo que él puede lograr si le dan la oportunidad en un equipo. Y hablando en el caso del Chicharito, que también se le ha criticado mucho, a mí sí me ha brincado un poco que él empezó, o sea, él sí se nota un cambio de mentalidad de Chicharito, pero ahí como que ha ido al revés, ¿no? Como que cuando era más humilde y no hablaba tanto, le iba bien, y ahorita que ha empezado como a ser más frontal y a decir las cosas y más de frente y decirse leyenda y demás, su carrera dentro de la cancha ha venido un poco abajo. ¿Cómo medimos como personas y a lo mejor como tutores, maestros, padres, cómo le enseñamos a nuestros hijos, a los jóvenes, a los deportistas, cómo nos damos cuenta de que está bien que creas y que quieras y que tengas esa mentalidad ganadora, pero también hay que bajarle para que no vivas a lo mejor en un estado, pues en inglés le dicen delusional, no sé cuál sería la traducción, cuando ya estás volando, ¿no? Cuando ya estás de más. ¿Cómo medimos esos límites, Chucho? ¿Cómo podemos ponerlos sin caer también en el de, ay, no, tú no eres nadie, sino más bien, ok, sé que puedo, aquí tengo esta meta y la voy a lograr y lo puedo hacer, pero tampoco perderte, ¿no? Fíjate, ahí yo te voy a decir una cosa. De los 3 personajes que tenemos, hablando de Zlatan, Cristiano y Hugo, ¿por qué te gustaría bajarlos? O sea, ¿por qué te gustaría ponerles un límite? O sea, esa es una. ¿Por qué habría que ponerles un límite? Te voy a decir en qué sentido. Zlatan ya es un jugador maduro que está jugando en la Serie A y sigue metiendo goles. Pues sí, tendrá un ego, y ahorita hablaremos del tema del ego, tendrá un ego muy alto y todo, pero la verdad es que es una persona que lo sigue demostrando. O sea, yo no le pondría un límite, lo sigue demostrando y sigue causando polémica y sigue sorprendiendo a propios y extraños, pero lo demuestra a través de acciones. Esa es una. Cristiano Ronaldo, ¿por qué habría que bajarlo? O sea, la verdad es que es un atleta. O sea, Zlatan también, ¿no? O sea, ¿por qué habría que bajarlo? ¿No? O sea, ¿cuál sería ese tema? ¿Por qué hay que bajarlo? Sigue demostrando que puede y jugando en un equipo italiano de alto nivel. Hugo Sánchez conquistó lo que quiso como jugador, pero con él hay un tema actualmente. Como entrenador ha logrado cosas, sí, pero también se ha quedado corto porque vive en el pasado. Tanto Zlatan como Cristiano son jugadores activos que le están tocando una etapa muy diferente en el tema de la socialización del fútbol. Sí. Pero Hugo Sánchez como jugador, o sea, es una persona que te hablan y te dicen, digo, a mí no me tocó verlo, pero hablan de que este chavo se quedaba 1 hora más, 2 horas más tirando y entrenando. Entonces, como jugador tiene la misma dinámica. Como entrenador, ahí habría que ver. Y ahí es donde tenemos que aprender a adaptarnos a las circunstancias, a que el pasado nos permite reconocer lo que hicimos, pero el tema es no quedarte en el pasado y actualizarte en el presente. Ese es el tema. O sea, hemos tenido que mutar en muy poco tiempo, por ejemplo, con el tema del distanciamiento social. Sí. Tuvimos que entrarle a la tecnología, y hazla así, y hazla acá, y sube y baja, y esto y que el otro. Y tuvimos que mutar. Pero ya hablar de un entrenador, habría que ver qué tanto se ha actualizado, ¿no? ¿Cuál es la actualización? No todo puede ser motivación. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Entonces, hablar de hasta dónde, yo no le pondría límites. Yo no le pondría límites, porque de por sí la vida es muy castrante. O sea, ¿para qué poner un límite? Y si lo rompe, ya le pusiste un límite, ya llegó hasta aquí. No, o sea, que el cielo te sirva solamente como techo, pero llega donde quieras, y que el piso sea tu empuje. Pero no necesitas tener límites. ¿Para qué? Si los límites los tienes en donde quiera. Entonces, yo creo que en esta parte, más que limitar, yo invitaría a quienes nos están escuchando, nos están viendo,
a que les digan a sus chavos que hagan su propia historia, que tomen modelos positivos, modelos para crecer, para ser mejores personas ellos, como marca personal, ¿no? Pero, ¿por qué poner un límite, no? Un Chucky Lozano está jugando en el Napoli y se ganó al entrenador que no lo quería. Sí. En donde es un jugador que físicamente no tiene el cuerpo que tiene otros jugadores. Sí. Y ahí está, un Tecatito, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de límites? No, si quiero ser el campeón del mundo, pues es mejor soñar a que eres el campeón del mundo y en el camino ver hasta dónde llegaste, a llegar y decir todo el tiempo, no, pues es que tengo que tener los pies en la tierra, ¿por qué tengo que soñar? Una cosa es soñar, los sueños se construyen y eso te permite tener metas, eso es fundamental, a que de pronto digan, no, ¿cómo crees? Estás muy lejos, o sea, eso es algo que es inalcanzable. ¿A cuántos de nosotros no nos dijeron eso, sí? Y de pronto nos pusimos ese piso. Sí, claro. Por ejemplo, Hugo Sánchez es de los pocos jugadores en la época en la que él jugó que terminó una carrera profesional en la UNAM, siendo odontólogo, ¿no? Entonces, no, yo no pondría límites, más bien, yo como papá, como profesional en el tema deportivo o en el tema psicológico, más bien yo lo que les diría a las personas que tienen a su alrededor chavos, chavas, sus hijas, sus hijos, es sueñen, no les pondré límite, que sueñen, pero sabiendo con humildad que la vida nos va poniendo nuestras pruebitas y que eso nos va a hacer resilientes, porque es esa capacidad de adaptarnos a las situaciones adversas a las que tenemos que afrontar. Yo prefiero un chavo que tenga fuerza para decir, yo voy por esto, yo voy por el otro, a tener un chavo que lo tienes, o una chava que está ahí toda chiquita porque le da miedo salir y no saber qué pasa. ¿Cómo para qué? No, es preferible tener 20 personas así a tener 50, 100, 1000 con una mentalidad de pues hasta aquí llego, pues es que como para qué, ¿no? ¿Cómo influye eso hasta en otros aspectos, no? Un poquito antes de grabar estamos platicando pues de este rollo del COVID y las preocupaciones que todos tenemos, el miedo natural que todos tenemos y cómo hasta eso una persona como Zlatan, cómo lo vivió, ¿no? Zlatan dio positivo y lo primero que hizo fue poner en Twitter, el COVID me ha desafiado, mala idea. A los pocos días subía videos de él entrenando en su caminadora en casa ya con COVID, corriendo y mostrando la bestia físicamente que es, y después de que superó el COVID, no sé si viste el promo que hizo para invitar a la gente que empiece a usar el cubrebocas otra vez en Italia y que sigan las recomendaciones. Il virus mi ha sfidato ed io ho vinto, ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa e rispetta le regole. Distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi. Que aparece en un rascacielos en la punta del mundo, un lugar lujoso impresionante, y dice, su frase es, el coronavirus me desafió y perdió, pero tú no eres Zlatan, así que ponte tu cubrebocas. O sea, de verdad, como hasta en eso, digo, es una enfermedad, no, como bien dices, no necesariamente venció al COVID solo por la mentalidad, pero el hecho de vivirlo con ese, como si fuera un reto más de la vida, más que una enfermedad, cuando la mayoría, pues sí tenemos cierto miedo y a veces, a mí me ha pasado, sinceramente, de repente tienes un dolor de cabeza y lo primero que dices, chinga, ¿no será COVID? O te duele la garganta y en la torre no me habré contagiado. O sea, esas diferencias de mentalidades, pues también te hacen enfrentar las adversidades de manera distinta, ¿no? Fíjate, Sergio, aquí viene una parte súper interesante. Todos somos vistos por alguien. No hay nadie que no. No hay un tema de exclusividad, ¿no? El deseo no es fiel. El deseo es algo que es inherente a la persona y lo pone en donde quiere, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué pasa cuando tienes niños o niñas y te observan a ti como papá o como mamá? Tú eres un ejemplo, no serás Zlatan, pero eres Sergio Camacho Maldonado, el héroe o el villano de una historia. Y tú proyectas algo, ¿no? Entonces, creo que en esta parte tenemos que tener muy claro que nosotros somos un ejemplo a nuestro nivel y en nuestro espacio.
No es un tema de estructura socioeconómica, no es nada. Todos fungimos como un ejemplo y deseamos ser como alguien. El tema es que, por ejemplo, hablar de un jugador de fútbol, pues tiene otro tipo de elementos que lo hacen más popular, ¿sí? Por los medios, por lo que tú quieras. Pero creo que tenemos que tener muy claro que una persona debe de tener 4 elementos que son fundamentales. El análisis de lo que le ocurre o lo que quiere alcanzar en la vida, ¿sí? La parte mental. Por el otro lado, la parte de la reflexión y la parte emocional. Ajá. Y eso te va a dar como resultado conciencia y toma de decisiones. Nosotros venimos al mundo a ser conscientes de lo que hacemos y a tomar decisiones. Olvídate si venimos a ser felices y todo ese rollo. Venimos a tomar decisiones y esas decisiones nos cambian la vida y le cambian la vida a los demás. No hay de otra. Entonces, tú imagínate que tienes una persona que sabe tomar decisiones, que de pronto le da miedo, pero el fin primario de una persona es tomar decisiones. ¿Qué calzones me pongo? ¿Me voy por la avenida 11? ¿Me voy por la 17 o la 20? No lo sé, pero venimos a tomar decisiones y esas decisiones debemos de ser conscientes y responsables de ellas. La otra, si nosotros nos arropamos de una red de apoyo que nos permita crecer, está de pelos. Pero yo, por ejemplo, yo te diría, un Chicharito, no sé si sea una leyenda, pero es una persona que ha marcado cierta historia en el fútbol nacional, ¿no? Pero Hugo Sánchez, Zlatan y Cristiano son figuras mundiales. Entonces, a nivel local, pues sí es Chicharito, ¿no? Pero se quedó en Chicharito, no pasó a ser Javier Hernández, se quedó en el Chicharito. Y creo que el acompañamiento que ha tenido le ha dado más para un tema de marketing. Sí ha crecido posiblemente como persona, pero suena hueco. O sea, hay una parte que suena hueca. Ajá. Porque tú ves a un Zlatan, o ves a un Cristiano, o ves a un Hugo Sánchez que pone el balón donde lo quiso poner y no lo ves como un churro, ¿no? Chicharito ha metido goles metiéndose autofouls y metiendo la cabeza en el momento que menos él esperaba. Entonces, creo que son situaciones muy diferentes y, por ejemplo, hablando de un ego, el ego es parte importante de nosotros. Es ese vínculo entre lo que viene siendo la cultura, la sociedad y este medio de las, ¿cómo te diré? De lo que puedo llegar a ser, de mi libertad. ¿Cómo puedo ejercer mi libertad acá? Entonces, sí está bien tener un ego, pero creo que la parte importante es ser reflexivo, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Esto que hice no está bien. Esto que hice, pues sí tengo que tener un poquito más de cuidado y no es de, no me importa que la vida corra y que no se detenga por mí, ¿no? Sí. Creo que hace falta esa parte reflexiva, esa parte de interiorización y que con ello se van a poder hacer muchas cosas, porque si no, entonces te llegas a meter con situaciones en donde, hablando de niñas y de niños, pues los papás, como no alcanzaron sus metas, más bien quieren convertir a sus hijas y a sus hijos en extensiones de lo que ellos no hicieron. Entonces, ¿el Chicharito es mejor que su papá? Sí. ¿Es mejor que su abuelo? Sí. Pero la neta es que Hugo Sánchez es un internacional, ¿no? Zlatan es un internacional. Cristiano es un internacional. Entonces, hay que aprender a jugar con eso y no poner límites, llegar hasta las últimas consecuencias y más bien arroparte de personas que te permitan ir creciendo, que te permitan ir mediando el tiempo y la fuerza que requiere ese instante de la vida. Ahorita hablando, ya que mencionaste también ese crecimiento y ahorita hablabas un poco del marketing, que sí, como que pareciera que Chicharito ya se está preparando prácticamente para retirarse, ¿no? Como que está más enfocado ya en hacer cosas en redes sociales que tener una carrera exitosa, o bueno, cerrar bien su carrera porque ha tenido una carrera exitosa, pero últimamente pues no está en su mejor nivel dentro de la cancha. Yo escuchaba y he visto entrevistas de, por ejemplo, técnicos de las inferiores del Barcelona o algunos
algunos jugadores profesionales que dicen, es que antes tú veías a los jóvenes preocupados o queriendo ser figuras del fútbol y ahora los ves preocupados queriendo ser influencer, ¿no? O sea, mostrando mi selfie de que hoy entreno con el Barça, hoy estoy acá y vean, Messi está a mi lado, cosas así, ¿no? O jugadores que dicen, antes tú perdías un partido y te enojabas y no hablabas y rompías cosas en el vestidor y ahora lo primero que hacen es como subir su historia. Estamos en una etapa en que el ego ha tomado un papel, lo que estás hablando, ¿no? Muy importante en nuestras vidas a nivel general, ¿no? ¿Cuántas personas no estamos o están más interesadas en la foto que en la experiencia, lo mejor que estás viviendo, ¿no? En cuántos likes obtienes por una foto de Instagram, por algo que estás haciendo, si estás en la playa, si estás entrenando en un equipo. ¿Cómo medimos en esta nueva etapa eso, ¿no? ¿Cómo mantenemos la mentalidad ganadora y que el ego, que como dices es una parte importante y que todos tenemos y que por supuesto también tenemos que nutrir y quitarle un poquito este miedo que existe, creo que en las culturas latinas o en México de no ser ególatras, no ser egoístas? También es importante serlo para tener una mentalidad ganadora y para lograr cosas, pero sí de repente actualmente las redes sociales nos pueden ayudar o perjudicar y hacernos perder piso, ¿no? Te voy a poner un ejemplo y ese sí es así tal cual. A mí me ha tocado acompañar a uno de los tenistas juveniles más fuertes en México, ¿sí? Diego Stulman es un tenista que ahí está, ¿no? Y lo pongo, por ejemplo, a él como ejemplo. Es un chavo que está rankeado en los juveniles y que ha participado en torneos internacionales, sube, baja, o sea, está cañón el chavo. De verdad, es un tipazo. Pero tiene que ver tu familia, Sergio. O sea, tiene que ver tu arraigo, tu ADN, o sea, este deseo de crecer te permite jugar de una manera diferente y le das esa pasión a lo que estás realizando. El tema hoy en día es que ya esa parte entre lo público y lo privado se desvaneció. No existe, ya no la hay, ¿sí? Y creo que mucho de esto va en función de más por obtener un reconocimiento económico, más un que me vean, que esta parte del prestigio. Fíjate, son dos cosas diferentes. Hugo Sánchez, Zlatan y Cristiano, pondría a Messi y a Maradona, pongo esos 5, ¿no? Con un prestigio, ¿sí? Es intachable, ¿no? Intachable a nivel deportivo. Yo no había visto esa parte ni había escuchado cuando Maradona se despidió ese discurso de la pelota no se mancha. Sí. Te lo juro que a mí se me puso la piel chinita. Sí. Porque la verdad, el prestigio son acciones positivas. Y me la juego, ¿eh? Y si nos vamos, por ejemplo, a un Javier Hernández, goza más de una reputación. Y la reputación va más en función de lo que digan los demás. Y ahí sí puede ser buena o puede ser mala, ¿no? Ahí sí, cada quien sus cubas. Pero hablando, por ejemplo, de estos 3 personajes, Hugo Sánchez, Zlatan y Cristiano, tienen un prestigio actual. Cualquier equipo de cualquier lugar, ¿sí?, les gustaría tenerlo. Hombre, si Hugo Sánchez siguiera vigente. Como jugadores, tienen un prestigio. A prueba de lo que quieras, ¿sí? Pero si nos vamos a la otra parte, pues es entrar en un tema de reputación. Y en el tema de la reputación, entonces, ganas más en el que hablan los demás. Puede ser bueno, puede ser malo. Pues estoy vigente ahí, ¿no? Aunque me pongan una tunda, pero estoy más en esta parte de la reputación. Y se nos olvida que el prestigio es algo que se construye con acciones positivas. No con la foto, no con no tratando de ser influencer y este rollo. Son acciones. Eso es algo importante. Necesitamos pasar a la acción, ¿sí? Entonces, Javier Hernández, cuando tuvo sus oportunidades, pues la verdad es que no dio el ancho. Y entonces fue bajando de nivel y el nivel le ha quedado corto. Entonces, ¿como para qué? ¿No? Entonces, creo que son cosas que tenemos que tener claras y que el prestigio son acciones
acciones, decisiones, acciones. Y eso va a permitir mucho, pues, ir construyendo tu propia marca personal, si lo quieres ver así, pero pues, no va a estar en tela de juicio. De verdad, no la va a ver, porque pues, tus acciones te han llevado a ser lo que eres al día de hoy. Hugo Sánchez es una leyenda, sí, en su pasado. Como entrenador, ahí podríamos entrar como en una discusión. Pero si tú me preguntas para mí cuál es el mejor entrenador de México, yo me iría con Víctor Manuel Vucetich, ¿no? Porque es una persona que ve, lo que te digo, ve la parte integral, y es una persona que es así, Otro, el Tuca, con todo y lo que tú quieras, o sea, como jugador fue bueno, como entrenador tiene su estilacho, lo que tú quieras, pero tiene un prestigio y no se anda con miramientos, no se anda con rollos. Entonces, estamos hablando de personas de la escuela vieja. Dime cuántos entrenadores también de esta nueva escuela cuidan estos aspectos. Vámonos a lo mejor con un Guardiola, ¿sí? Y ahí le empiezas a buscar. Pero ya hoy en día tienes que entender, o tenemos que entender, que tenemos que ser psicólogos, que tenemos que tener cultura general, que tenemos que tener otros aditamentos para poder hablar de un tema, para poder acompañar a alguien. Antes pues éramos autogestionables, ¿no? Y traías tu rollo, y cómo salíamos de eso, quién sabe. Pero hoy a un chavo se le puede desbaratar el mundo porque no encuentra la puerta, porque todo se le resuelve. Las crisis precisamente son para crecer, pero hoy en día buscamos que las personas, hombre, cuando hablo de sufrimiento es como, pues que no pase dolor, que no tenga complicaciones, que se la lleve comidito y peladito y en la boca, perdón. Entonces, las crisis son momentos para demostrarnos de qué estamos hechos y para reinventarnos. Muchos de los jugadores actualmente no se han reinventado, se han quedado en ese limbo entre el marketing, entre la reputación, y se han quedado muy cortos y suenan muy hueco, ¿no? Entonces, creo que son cosas que el tiempo va a ir dando como esa estructura o esa forma. Sí, muy buenos ejemplos, porque como comentas, ¿no? Te puede caer bien Zlatan, Cristiano, Hugo, te puede caer bien Omar, Messi, Maradona, pero lo que comentas, ese prestigio, nadie puede decir que sean malos, nadie les puede quitar lo que han demostrado en su profesión. Y en cambio, digo, incluso ahorita lo mencionaste, ¿no? Chicharito, pues sí lo puedes cuestionar porque no ha sido constante, logró cosas importantes, hizo goles en su momento, estuvo en equipos importantes, pero sí lo puedes cuestionar porque jamás, o sea, el que él se diga leyenda y digas, ok, a lo mejor eres leyenda, pero, y a Hugo no se lo puedes cuestionar. O lo que estás comentando, los técnicos como Vucetich, como el Tuca, voy a poner una comparación con Rafa Puente Jr., que hablaba muy bonito, te decía cosas de mentalidad, pero sus equipos como que jamás lo viste reflejado, ¿no? Entonces, me gustó mucho esto que acabas de mencionar el prestigio y la reputación. El prestigio te lo ganas y lo demuestras, ¿no? La reputación, pues ahí es cuando la gente dice, a lo mejor porque te gusta el estilo de él como jugador, como entrenador o como persona, pero no necesariamente tus acciones respaldan aquello que dices o que logras o no logras, ¿no? Fíjate, otro entrenador que tiene una mentalidad perrísima, Nacho Ambriz. Y fíjate que Nacho Ambriz, yo creo que en la etapa en la que, por ejemplo, estuvo con Javier Aguirre allá en el Osasuna, si estoy en lo correcto. En el Osasuna y en el Atlético, sí. La verdad es que creo que por ahí hubo un tema ahí hasta medio de racismo, y aquí en México es una carta muy fuerte a mediano plazo que le puede dar un estilo de juego a nuestra selección, ¿no? Pero si tú me decías en la época en la que jugaba un jugador que tú quisieras tener en tu equipo, ¿sí? Ambriz era un perro, ¿no? Sí. Aspe, ¿no? Aspe no usaba la derecha, pero ni para subir el camión, pero era un 8 pulmones y subía y bajaba y subía y bajaba. Y hoy se nos ha olvidado eso, Sergio. Un Rafa Puente Jr. tiene esa estructura, fíjate, no está mal, pero le hace falta aterrizar esa parte. Pero eso se aprende, se trabaja. Entonces,
si te quedas solamente con el voy para adelante y mi estilo es irme hacia adelante, pues te van a comer, y es algo que no han entendido porque los procesos son diferentes. Entonces, creo que en ese tipo de cosas no está mal, pero no puedes abusar solamente de que todo es motivación. Hombre, la motivación es importante, pero si te quedas corto en lo técnico, en saber leer la cancha y saber qué cosas debes de hacer en qué momento y en qué no, pues te vas a quedar corto, ¿no? Hugo Sánchez es un excelente motivador, es un excelente ejemplo. Lo mismo que ocurrió con Maradona, ¿no? Era un motivador increíble, pero había quien le daba ese soporte para poder plantear un juego, y no digo que él no lo pudiera hacer, pero pues ya también andaba medio limitado en alguna parte de su vida. Entonces, sí es parte de la motivación, sí, debo de creer en mí, sí. O sea, fíjate, tú imagínate a lo mejor, no sé, el equipo más modesto de la Liga Española y que le toque jugar contra el Barcelona. Tú imagínate si dices, no, pues ya perdí este juego. Sí, sí. No, por eso te digo, no pongas el límite. Pues de por sí son 11 contra 11, pero a veces esos partidos se convierten en una carnicería porque los demás saben que es la pasarela para crecer, para que los vean, ¿no? Entonces, creo que son cositas que debemos ir entendiendo, que el deporte lo utilizamos como una manera de proyección. El deporte proyecta, y el deporte en el deporte no está escrito nada. Puede llegar el corredor más veloz y en la salida le da un calambre y ahí se quedó, ¿no? O estás en la final de la UEFA Champions League y de pronto en el minuto 90, ¿sí?, llega un penal y no estaba proyectado y vas para afuera, ¿no? O hace 2 Champions, no sé si estoy en lo correcto, pero pues dejaron fuera al Barcelona, lo mandaron a la corneta teniendo un marcador súper amplio. Entonces, tenemos que estar. Eso es lo que falta, estar. Pero hoy en día hay mucho ruido. Los medios están ahí, todo está ahí. Entonces, no hay un tiempo para poder reflexionar y para poder analizar, porque todo es público. Por eso te digo, ¿no? Todo es público, ¿sí? Yo lo único que, por ejemplo, a Javier Hernández, y digo que no es el tema, que sí le valoro, ¿sí?, fue cuando se echó la puntada con Faitelson, ¿no? Y le dijo, pues hay que pensar cosas chingonas. ¿Por qué no ser campeón del mundo? De las 32 o 36 selecciones que llegan al mundial, pues claro que sueñas con ser campeón del mundo, si no, ¿a qué vas? Exacto, sí. ¿No? O sea, México va por el 5º partido, pues qué absurdo. Sí. ¿No? Porque el otro, con su deseo, con el trabajo, posiblemente va a llegar más lejos, porque estás pensando en el 5º partido. Por eso te digo que entonces la mentalidad se queda corta, porque tú ya vas pensando, no, pues yo ya si paso al 5º partido, fíjate, el que llegue o pase del 5º partido, ya estás del otro lado. No manches. Sí. ¡Qué absurdo! Está muy bajito el techo, ¿no? Para un mundial, para los jugadores, sí. Es un tema de actitud, y podemos irnos con los que son campeones y a lo mejor ni siquiera lo saben disfrutar, y ves personas que tienen un segundo lugar y hombre, dices, fuerza que sí, pero es por la proyección que tiene, es por el deseo que tiene. Entonces, creo que necesitamos cuidar y pulir muchísimo esta parte porque requerimos esa proyección, e insisto, que el cielo nos sirva solamente como esta cubierta, como este techo, pero para soñar lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, yo me iría más por esa parte, cuidando mucho el prestigio a través de acciones positivas, porque es una rutina, ¿sí?, que andarme preocupando por la reputación, ¿no? ¿Qué reputación voy a tener? Pues sí, hay personas que por muy poquito tiempo consiguen ciertas cosas y después desaparecen, sí. Un Michael Phelps tiene un prestigio en la natación, sí, no manches. Nadie ha logrado lo que ha logrado ese tipo, ¿sí? Pero ya, en lo demás desapareció. Sí, ¿sí? Ahorita que hablábamos de técnicos y mentalidad, creo que un ejemplo clarísimo es José Mourinho, ¿no? Sobre todo cuando empezó, porque Mourinho sí fue jugador profesional, pero nunca destacó. Realmente llegó a jugar en el equipo donde su papá entrenaba, y recuerdo mucho cuando llega a Inglaterra, cuando llega al Chelsea, lo cuestionan los ingleses, los medios ingleses, que aparte pues los ingleses siempre, como son los inventores del fútbol y bla, 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 pues es su deporte,
deporte, ¿no? Y es la mejor liga y bla, bla, bla. Entonces era como, ¿y usted a qué viene aquí? Usted ha dirigido en el Porto y nada más, ¿por qué cree que va a hacer algo aquí en la Premier? Y Mourinho dice, es que yo soy el especial, de Special One, ¿no? Pero lo que decías, más allá de la motivación que Mourinho siempre ha mostrado y cómo juega con los medios y cómo usa su ego y su mentalidad, es un tipo que estudió la carrera de entrenador y de, la licenciatura en educación física, y se aventó años con Bobby Robson, un entrenador inglés, siendo su asistente, estuvo en el Barcelona, o sea, tenía detrás todo un proceso y lo que hablas, ¿no? No es nada más llegar y decir, vamos a ser campeones del mundo, sino lo vas nutriendo con conocimiento, estás actualizado, y bueno, el tipo hasta la fecha, equipo en el que ha jugado, ha ganado cosas, ¿no? Y ya le decían anticuado, ahorita está en el Tottenham, regresó a la Premier League, y otra vez el Tottenham está levantando una vez más a otro equipo, y va a jugar una final de la Copa Inglesa, y probablemente le vuelva a dar un título al Tottenham, ¿no? Algo como Vucetich, que por eso le dicen el Rey Midas, equipos a los que llegan los hacen campeones. Entonces, como vemos, hay que tener esta mentalidad, pero acompañarla del trabajo, ¿no? Los 4 puntos que decía, ser consciente, analizar y trabajar con base a ello. No, creo que también no se trata solamente, como bien mencionaba, se puso muy de moda hace algunos años la visualización y decreta y se crean las cosas. Hay que trabajarlas, ¿no? Pues es que imagínate, te dedicas a pedir, pues está cañón. Sí, pues sí, claro. Es mucha pedidera, pues chambeale. Sí, ¿no? Sí. Chambeale, viejo. O sea, es que ese es el tema. Hay que enseñarle a la banda, hay que enseñarle a la raza a pescar, ¿no? O sea, ¿cómo se pesca? Pues ya ahorita te metes a un tutorial en YouTube y ya aprendes a pescar, ¿no? Y pones tu cubeta y pones tus pececillos de plástico y ahí estás, ¿no? Intentando. Pues sí, pero la vida real es diferente. Sí, dependes del clima, dependes del aire, dependes de muchas cosas. Entonces, todo nos influye. Somos el mamífero más raro que existe. Porque aparte todos somos conscientes. Hay unos que nos pasamos de animales en esa parte, porque no alcanzamos a entender eso, Sergio. No alcanzamos a entender eso. O sea, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y a pesar de eso, decidimos tropezarnos con la misma piedra que sabías que no te tenías que tropezar. Pero de pronto le empezamos a echar la culpa a medio mundo y lo que tú quieras. Y esto no es así. Hablando en concreto del deporte, se construye. Dime cuántos entrenadores de la nueva era suenan. Son bien poquitos. Sí. Todos son vieja escuela. O sea, pero es esa línea que te digo. Si el Chicharito llega a ser entrenador de soccer, qué volado se van a echar. Porque entonces van a tener como asesor espiritual o como coach a Diego, su coach, ¿no? Ajá. Pero va más allá, o sea, está bien, pero no te da nada más para traer una filosofía de vida y sí, tu sentimiento. O sea, sí, pero hay que ir un poquito más allá. Ajá. No te pongas techo, sí, pero también sé humilde para reconocer ciertas cosas y entender que también los resultados los necesitas. Si no tienes resultados, pues ¿qué? ¿No? O sea, los resultados son los que te van a dar tu prestigio. Claro, exacto. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De verdad, tú checa las mesas de análisis hoy en día en los distintos cadenas de televisión, son jugadores, o sea, son comentaristas de nuestra edad. Sí, de nuestra edad o un poquito más, pero que tienen esa personalidad, que han sabido, pues, chambearle, talacharle, ¿no? Yo quiero imaginar, o a mí, digo, nos va a tocar, si todo sale bien, en unos años, ver a los nuevos entrenadores. Te puedo asegurar que los que sobresalgan son los que su escuela de vida fue un poquito más estricta, fue más rígida, hubo mayor exigencia, hubo mayor compromiso y que se fueron calladitos, demostrando quiénes son. Pero insisto, como hoy es un tema más de marketing, más de vernos donde sea, pues está cañón, ¿no?
O sea, yo digo, me acuerdo a lo mejor de esta época de cuando nosotros íbamos a los estadios y a lo mejor íbamos a un antro y nos encontrábamos a un jugador de fútbol un día antes de que jugaba poniéndose hasta las manitas y al día siguiente verlo crudo en un palco en la Corregidora. Y estamos hablando de un profesional, ¿sí? Y no voy a decir su nombre porque a final de cuentas no creció, ¿sí? O sea, sería darle valor a alguien que ni chiste tiene. Entonces, esas cosas son las que hay que cuidar, Sergio. El prestigio. Y eso se da a través de acciones positivas. Cuando una persona no sepa qué hacer, chambeale y busca metas a corto plazo que te den una estructura para buscar a mediano y a largo plazo qué es lo que quieres obtener. Si yo hoy como jugador amateur quiero seguir jugando como un chavo de 20, sería una locura, me voy a desgarrar ahí. Claro. ¿Qué es lo que tengo ahorita? Pues un poquito más de experiencia. ¿Qué es lo que me ha dado 20 años de seguir jugando? ¿No? Ahí se escucha muy fuerte, pero es real. Sí, claro. Es real. Si hoy a mis 40 hubiera sabido lo que sé hoy a mis 18... No, bueno. Sergio. Sí. Sí, o sea... Sí, claro. Digo, el hubiera no existe, pero está muy chistoso. O sea, lo digo como una anécdota, pero es real, ¿no? Sí, creo que es parte importante de lo que comentabas, ¿no? De la mentalidad. La mentalidad es importantísima, sí. La parte personal es importantísima, sí. La parte espiritual es importantísima, sí. No poner límites, hay que darle con todo. Que los papás hoy en día y las mamás entiendan que sus hijos no son extensiones de ellos y que no los van a sacar de pobres, que es un tema porque ellos quieren hacerlo, y trabajar mucho en el prestigio y no en la reputación. Prestigio, vamos por el prestigio, ¿sí? Entonces, pues eso nos va a ir haciendo como muy consistentes en el proceso, no bofitos, no globitos. Exacto. Prestigio, vamos a darle al prestigio y a ver qué tal. Perfecto, pues muchísimas gracias, Chucho. Ha estado padrísima esta información, esta plática, basándonos precisamente en pues los jugadores que han logrado un prestigio internacional y que a veces los criticamos por lo mismo, ¿no? Los atacamos o suele pasar mucho eso, ¿no? De a lo mejor te ves reflejado en lo que no pudiste lograr y decimos, es un creído, es un ególatra, pero precisamente esa era la intención, ¿no? Platicar con alguien que sepa del tema, por qué es importante tener mentalidad ganadora y cómo crearla, justo los tips y los consejos que nos has dado, no solo en el fútbol, sino en la vida en general, ¿no? Fíjate, personas que a mí me gusta seguir y quiero ver hasta dónde llegan, un Raúl Jiménez, sí. Un Guardado, son personas más estables, más sólidas, que siguen activos, pero caramba, o sea, donde los pongas, ahí van. Y por ejemplo, en el caso de Raúl Jiménez, muchos decían, y ese tabofo. Ajá, sí. No manches, o sea, la verdad es que es un chavo que ha ido trabajando, pero checa quién es el entrenador. O sea, tiene que ver mucho esa estructura. La mejor contratación, por ejemplo, ahorita que ha tenido México, ¿no? Hablando, el Tata, no manches, lidiar con el ego de Messi. Sí. O sea, para enseñarle el Padre Nuestro al señor cura, necesitas a un obispo o un cardenal, ¿no? Yo quiero ver al Piti Altamirano dirigiendo a Valencia. O, por ejemplo, fíjate, Ronaldinho con Vucetich. Sí. O sea, son cosas que parecen chistosas, pero necesitas una estructura muy clara, muy clara. Entonces, Ronaldinho lo ganó todo, ¿sí? Y, por ejemplo, Vucetich con Ronaldinho, al nivel donde estaba jugando Ronaldinho, no le puedes cuestionar nada a Vucetich porque ese hombre es un campeón. Entonces, de campeón a campeón vamos a hablar igual, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que entender, Sergio. Eso es lo que hay que trabajar. Prestigio. Júntate con los fregones, júntate con las fregonas. Es que es rematado. Dale. Oye, es que, ¿cómo se llama? ¿No vas a la fiesta? Pues sí, pero ve para dónde voy y eso lo tengo que tener claro yo. Entonces, con eso termino. Muchas gracias, Chucho. Muy buena plática, qué bueno que nos acompañaste aquí en el podcast de La Media Tijera y ojalá próximamente nos acompañes en otro episodio y hablemos porque el tema de la mentalidad y de la psicología en el deporte da para mucho más y no solo la psicología, podemos hablar de fútbol porque tú también eres aficionado y conocedor del
deporte, lo sigues practicando, has sido entrenador, entonces estaría muy padre que más adelante nos acompañes en un nuevo episodio y sigamos platicando de esto que tanto nos ha gustado y hasta la fecha nos gusta, ¿no? Pues un placer, Sergio, un saludo a todos y a todas de La Media Tijera y pues vamos a darle, sin prisa pero sin pausa, Sergio. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por haberme permitido estar contigo. No, al contrario, gracias a ti, Chucho. Esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales, Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera, Twitter @tijeramedia. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.